Proverbios 27, un versículo, quiero orar después. Dice, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Oramos y ya le paso al licenciado para que pueda tomar el control ya de la reunión. Estamos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas nuevamente, por las personas que ya están aquí, Señor, en la sala, en esta conferencia virtual. Gracias te doy por la vida de tu siervo, Max, por la disponibilidad de su tiempo para compartir tu palabra con nosotros, Señor. Retribuya, Señor, de lo que Él está, Señor, dando, Señor, y de lo que Él está, Señor, por darnos en esta noche. Señor, bendecimos a cada persona quienes ya están en la sala, aquellos que se irán uniendo, Señor, a esta reunión, Padre. Queremos tu bendición, queremos tu mano, Señor, poderosa, Señor, extendida sobre cada uno de nosotros. Que tu bendición, Señor, sea, Señor, en cada hogar, en cada familia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Licenciado Max Vera, sea bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un privilegio de parte de Dios poder tener un espacio así y agradecido por la confianza en haberme invitado. Para nosotros es un honor. Gracias por tu tiempo también. La vez pasada te pude grabar como media hora. Estuve distribuyéndole a los hermanos y quedaron impactados y creo que va a quedar como documento y documentado también. Y hoy, gracias a Dios por tu tiempo también, por los hermanos que se están uniendo. Y el doctor Benjamín Espínola ya acaba de unirse. Está la licenciada Daisy, está Richard, la profesora Elena, está Alexis también con su familia allí. Y ya estamos listos para escucharte, pastor. Muy bien, muchísimas gracias, agradecido una vez más, lo reitero eso. Hemos quedado corto en aquella oportunidad que hemos tenido. En esta noche quisiera enfocarme mucho más a las mamás, a las mujeres, por sobre todo, a quienes estamos agasajando estos días, ¿sí? Sin dejar de lado, obviamente, a los varones. Hemos hablado en cuanto a ya hemos mencionado algunas cuestiones puntuales en cuanto a secuelas psíquicas, fisiológicas también, a causa de esta cuarentena, por cierto. En la mujer, o mejor dicho, la mujer, está demostrado, digo bien científicamente, que la mujer sufre mucho más frecuentemente de la ansiedad y de la depresión en comparación al varón. Por lo tanto, en estas circunstancias tenemos que reconocer de que la mujer o las mujeres serían las principales, las primeras probablemente en sufrir esa consecuencia. Precisamente por lo cual tenemos que tener muy en cuenta los varones para tomar pautas, medidas, nosotros mismos con nosotros, al tener cuidado, por supuesto, con las mujeres, como también poder apoyar, contener a las mujeres, más aún a las mamás, por las múltiples responsabilidades que tiene, peor todavía, si es una mujer que sale a trabajar y vuelve a casa y sigue el trabajo, porque la casa es trabajo también, por supuesto. Tenemos que entender aquello. Así que a la mujer, los varones podamos tener cuidado, algunas pautas tener en cuenta, como también las mujeres puedan tener en cuenta y cuidado en esos aspectos también. Así que ¿por qué razones que caen más fácilmente? Sería quizás la pregunta, las mujeres en comparación a los varones. Y de hecho que existen tres, y voy a mencionar en realidad más, pero quiero mencionar tres problemas más frecuentes en la mujer que la conducen a ese estado. Una tiene que ver con la represión
emocional. La segunda, la negación emocional. La tercera, la pérdida de control emocional. Por resaltar tres de varios, pero que son tres principales más frecuentes que se da en las mujeres. También, ojo, también en los varones, pero mucho más frecuentemente en las mujeres. Así que valdrá estas informaciones para todos, para ambos sexos, obviamente. En la mujer, la tendencia a la represión, reprimir, es una cuestión lamentable en muchas mujeres que tienden a tragarse los problemas, como decimos comúnmente. Tendemos a o tienden a tragar, varones también repito, que tienen esa tendencia. Lamentablemente, esa tendencia es lo que más agrava la situación o el estado emocional de una persona, cual sea, mucho más en una mujer. Recordemos que cuando hablamos de estrés, de ansiedad, de depresión, tiene que ver con un estado determinado del cerebro. Por lo tanto, es una realidad que se está dando en el cerebro, que cuando una persona, una mujer traga, reprime su estado emocional, eso mucho más rápidamente y mucho más profundamente la afecta. La segunda, bueno, antes de ir a la segunda, tengo que mencionar entonces, por esa razón la recomendación es que no hay que aislarse con los problemas, no hay que callar, sino más bien aprender a exteriorizar los pesares internos. Es importante, es necesario, es de vital importancia de que expresemos, exterioricemos nuestros pesares internos. Y aquí, repito, mucho más todavía a la mujer. Por lo tanto, a los varones vaya este consejo que tenemos que tener mucho cuidado, que cuando una mujer empieza a exteriorizar su pesar interno, es decir, su estado emocional, tenemos que aprender a callarnos, a cerrar la boca y solamente escucharla a la mujer. ¿Por qué razón? Porque en nuestra tendencia de querer explicarle el por qué está así y pretender darle un consejo de qué tiene que hacer, lo único que hacemos es empeorar la situación del estado emocional de la mujer. Por lo tanto, es muy importante aprender a dejarla a que exteriorice sus pesares internos. Ahora voy a una segunda recomendación a la mujer. Número 1 es que exteriorice sus pesares internos. Número 2, que no exteriorice sus pensamientos, todos sus pensamientos. Decir todo lo que siente, pero no diga todo lo que piensa. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestra tendencia de todo ser humano es de que nos enfoquemos, o mejor dicho, concluyamos, analicemos y concluyamos, hagamos una conclusión del por qué nos estamos sintiendo así, por qué me siento así, por qué me pasa esto. Y llegamos a una conclusión determinada y decimos, bueno, por culpa de mi cónyuge, por culpa de que es un tarado, un estúpido, etcétera, ¿verdad? Perdón por la palabra, pero es lo que muchas veces surgen en muchas bocas y peores cosas, ¿sí? Lamentablemente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy expresando mis pensamientos, mis conclusiones lógicas, que es lo que no se recomienda hacer. ¿Por qué? Porque todos tenemos un deber de cuidar el corazón de los demás. Que cuando exteriorizamos nuestras conclusiones lógicas, fácilmente terminamos acusando, amenazando, comparando, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, dañamos el corazón de los demás. Peor todavía cuando se trata de una mujer, mucho más profundamente se daña su corazón. Y que voy a llegar todavía a la raíz de esa realidad, por cierto. Estoy hablando del número 1 recién en cuanto a la represión emocional. Que tiene que exteriorizar los pesares internos. En segundo lugar, que tiene que decir todo lo que siente, nunca todo lo que piensa. Que tenga cuidado con eso.
y va para todos eso, a ambos sexos. Número dos, la segunda realidad, mejor dicho, es en cuanto a la negación emocional. ¿A qué se refiere? Pues la tendencia de decir, no me pasa nada, seguramente porque no dormí bien anoche, o tal vez porque esta mañana discutimos, por eso nomás estoy así. Pero sin embargo, al día siguiente sigue igual las cosas y otra vez encontramos una explicación, supuesta explicación a esa realidad, vamos negando nuestro estado emocional. Y ojo, las mujeres sufren más frecuentemente esto, decía yo. Por lo tanto, la mujer tiene que tener mucho más cuidado con ello. De cuán importante es por eso ir analizando vez tras vez, momento tras momento, por qué razón me vinieron esas sensaciones internas. ¿Qué causó en mí? Entonces, estar consciente de mi realidad. ¿Por qué estoy así? ¿Qué me está pasando en primer lugar? ¿Y por qué estoy así? Es muy importante antes que estar negando nuestra realidad, que naturalmente eso nos lleva también a ese mecanismo defensivo de racionalizar mi estado, buscando una lógica que no es real. Así que cuidado con eso, mamás, mujeres, principalmente, y varones, nosotros tengamos en cuenta esto también. La tercera cosa que mencionaba es en cuanto a la pérdida de control emocional. Aquí caemos muchos, varones y mujeres. Así que tengamos en cuenta y tengamos cuidado. Aquí me dirijo brevemente a los varones. En este tiempo de cuarentena, en donde estamos limitados a hacer aquello que siempre estuvimos haciendo, en donde estamos limitados a compartir, socializar con otros que habitualmente hacíamos, un montón de cosas que ya hemos hablado la última vez, esa realidad está afectando mucho más todavía. Que una mujer estuvo en un estado así, y ahora entramos en una situación social tal por el tema del coronavirus. Esto simplemente puede duplicar, triplicar o cuadruplicar el estado de una mujer, de una mamá, peor todavía. Que nosotros varones tenemos que tener mucho más cuidado, mucho más en cuenta esa realidad para que sepamos cuidar el corazón de la mujer. Así que la pregunta siguiente ahora, ¿por qué es que en la mujer le pasa más frecuentemente eso? Antes de ir ahí, explico un poquito más la pérdida de control emocional. ¿A qué se refiere? Ejemplo, que estoy tan cargada, voy a ponerme en los zapatos de las mujeres, estoy tan cargada de tantas cosas que tengo en la cabeza y ahora viene mi marido, ojo, estoy poniéndome en los zapatos de la mujer, entiéndame, ¿sí? Viene el marido y le da una expresión de desagrado en el rostro, en la mirada o alguna expresión verbal. Por esa simple expresión, una mujer que perdió el control emocional explota con todo lo que tenía en la cabeza o en su interior. Por lo tanto, no reacciona por ese incidente reciente, sino que reacciona por todo lo que había estado acumulando. Pierde control. Por lo tanto, esa situación ya le ha estado dominando por tiempos que ahora se ha vuelto tan sensible, tan irritable fácilmente, reacciona en contra de cualquier minucia. ¿Por qué razón esto? Decía yo. Breve menciono una sustancia nomás que se llama hormona de la alerta máxima, la norepinefrina. Esta sustancia se activa en mayor proporción en su cerebro, en cualquier persona que esté en ese estado, también en el varón. Se activa esa sustancia, lo cual hace que simplemente su cerebro le predisponga a estar tal cual como se llama esta hormona, en alerta máxima. Por esa razón, cualquier
cualquier miradita, cualquier expresión sencilla, verbal o gesticular, cualquier lenguaje corporal puede interpretarlo en su contra. ¿Por qué razón? Porque está tan sensible a causa de ese exceso de nivel de hormona de la alerta máxima. Pero hay una realidad mucho más profunda todavía en la mujer que tenemos que recordar, que tenemos que reconocer. El cuerpo calloso, una parte del cerebro, el cual conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho del cerebro. Recordemos que, el hipocampo, para terminar este punto, estoy adelantándome, hipocampo no, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso que conecta, repito, ambos hemisferios es mucho más voluminoso en el cerebro femenino que en el cerebro masculino. En otras palabras, hay mayor interconexión entre ambos hemisferios. Ahora menciono lo que iba a decir. Recordemos que un hemisferio se encarga de la parte lógica, la parte de cálculos matemáticos, geográficos, etcétera. El otro hemisferio del cerebro se encarga más de lo social afectivo. Ahí parte una gran realidad que debemos entender, considerando de que el cerebro masculino no tiene mayor conexión, suficiente conexión entre ambos hemisferios. Por eso, literalmente, el varón, el cerebro masculino, activa medio cerebro por vez. ¿Se entiende? Por hemisferio. Que si yo estoy en el trabajo, estoy concentrado en mi trabajo, realizando mis responsabilidades laborales, yo me olvido de los problemas que he tenido en casa, de los roces que he tenido con mi esposa, de las necesidades que hay en casa, el problema con los hijos, etcétera. Me olvido. ¿Por qué? Porque está funcionando medio cerebro mío nomás, por vez. Vuelvo a casa y ahí recién, si es que yo no sigo conectado con mi trabajo, vuelvo a conectarme con la realidad de la casa. El cerebro de la mujer, como que hay mayor interconexión hemisférica, eso hace que ambos hemisferios estén trabajando constantemente a la par. Así que mientras está realizando su trabajo, sus responsabilidades laborales, al mismo tiempo tiene muy presente los problemas que está en casa, que hubo en casa, que tuvo ayer, antes de ayer o 4 o 5 días atrás, que ha ido sumándose en su cerebro. Ahora, otra realidad en el cerebro femenino. Todos tenemos millones de neuronas en el cerebro, sabemos. Y cada neurona tiene sus axones o colas neuronales. Las colas tienen ramificaciones. En el cerebro femenino, las colas de las neuronas tienen mayor ramificación que las neuronas del cerebro masculino. En otras palabras, hay mayor interconexión neuronal, no solamente mayor interconexión hemisférica, sino también mayor interconexión neuronal. Por esa razón, hay mayor rapidez, mayor espontaneidad, mayor sensación, mayor dolor, mayor dificultad interna ante cualquier situación que se presente para una mujer. Esa es una cruda realidad y por algo la Biblia las llama vaso frágil. Es increíble. La mujer no es emocional. Todos seres humanos somos emocionales. Dios nos hizo así porque tenemos un alma. La diferencia radica en esos puntos que mencioné. Hay mayor interconexión hemisférica, es decir, constantemente tiene presente las realidades de su entorno. Todo lo que pasó lo tiene presente porque ambos hemisferios están trabajando. La segunda cosa, hay mayor interconexión neuronal, es decir, más inmediatamente hay más respuesta química y eléctrica en el cerebro femenino en comparación al cerebro masculino.
Por eso el cerebro masculino tarda mucho más en reaccionar ante determinadas circunstancias. No siente igual que la mujer siente mucho más rápidamente y mucho más profundamente. ¿Por qué entonces la mujer más rápidamente cae en la ansiedad, en la depresión? ¿Estamos entendiendo, sí o no? Estamos captando. Es lo que sucede. Por eso es muy importante, mamá, hermana, mujer que me está escuchando, tenga en cuenta eso, esa habilidad con la cual Dios te ha diseñado, porque es una tremenda habilidad, no es un defecto. Esa habilidad, esa virtud te lleva a ser más afectuosa, más cariñosa, que es más tierna con las criaturas, con la gente, más empática al tratar con la gente y muchas otras cosas que podemos mencionar. Pero a su vez las hace tan sensibles que las situaciones afectan mucho más todavía. Así que son realidades que tenemos que tener en cuenta, varones, que somos totalmente diferentes. Las mujeres constantemente y continuamente tienen presente situaciones, nosotros no. La mujer probablemente, y cuántas veces me pasó a mí, llego en casa y mi esposa estaba esperando que yo hiciera algo, que yo dijera algo, y yo no hice, yo no dije. ¿Por qué? Porque continua y constantemente tenía presente algo que yo prometí o que yo debía hacer, pero que me he olvidado. Varón, necesitamos tener más cuidado por ello, ciertamente. Pero vuelvo a la realidad, nosotros estamos siendo afectados, pero mucho más las mamás están siendo afectadas por estas circunstancias reales. Por lo tanto, al caer en esa situación, yo quiero recomendar algunas cositas y luego doy lugar para preguntas. Número 1, es necesario, lo que ya mencioné, tener a alguien a quien puedas, lo que mencioné la otra vez estoy mencionando, a quien puedas contar todo lo que estás pasando, desahogarte, diríamos en una palabra. En otros términos, tener contención, que te brinden contención. Ahora, lo que ya mencioné hace un rato es en cuanto a la necesidad de expresar. Quizás no quieras contar lo que te causó, lo que te dañó en su momento a la persona. Primero, por eso, la contención, contarle a alguien. Y en segundo lugar, entonces, busque la manera de exteriorizar ese pesar interno que tengas ante esa persona que te había causado ese daño. En tercer lugar, es muy importante que puedas realizar la sustitución de pensamientos. ¿Sustitución de pensamiento en qué sentido? No dejes que invada tu mente todo el tiempo. No dejes que siga tu cerebro rumiando, reproduciendo ese problema. Y ahí es muy importante tratar de distraerse en cualquier cosa o con cualquiera. Las distracciones son elementales, pero a la vez que la distracción, por supuesto que es mucho más efectivo el aprender a soltar nuestras angustias en las manos del Todopoderoso. Amén. La otra cosa que necesitamos, la siguiente cosa que recomendaría es descubrir tus límites. Observa e identifica tus límites. ¿Hasta dónde podés en realidad? ¿Cuánto podés en realidad? No te ocupes más allá de las cosas que ya no podés hacer. Si te das cuenta que hay áreas de la casa o responsabilidad de la casa que no estás logrando hacer todo y que siempre anduviste haciendo, es momento para delegar, decir, no, hasta aquí yo puedo, necesito que ustedes hagan esto, fulano eso, sultano aquello, o al marido, involucrarle un poco más en la casa. ¿Por qué no? Mi esposa hace conmigo. ¿Cuántas veces tengo que lavar los cubiertos? Y dicho sea de paso, hace 2
años atrás descubrí que lavar cubiertos me genera mucha relajación. Mucha relajación. Menciono esto para ir a la siguiente recomendación. Identifica aquella herramienta, aquel elemento que te induce a la relajación. Todas las personas tenemos diferentes formas de relajarnos. Todos somos diferentes. Todos seres humanos somos diferentes, por lo tanto, cada quien tenemos también una manera diferente de relajarnos. No recuerdo si la última vez he mencionado esto, pero es muy importante que identifiques qué te suele relajar. Puede ser leer la Biblia, leer un libro. Puede ser mirar algún programa de televisión, no sé. Puede ser conversar, chatear con alguien. Obviamente alguien sano, ¿verdad? Que no sea negativo. Encontrar. Ojo, que hay personas que dicen que quieren, que le ha ido bien con determinada técnica, con determinada actividad que le relaja y quiere imponer que hagas también. No lleves en cuenta eso. A vos te va a hacer bien, tenés que hacer eso. Y a lo mejor sí funcione, a lo mejor no funcione. Por ejemplo, la pintura. Tenés que entrar en un curso de pintura, eso te va a relajar. A mí me hace muy bien. A algunas personas le empeora su estado emocional. ¿Por qué? Porque le tensa, no le relaja. La misma cosa, los bordados. Y me dirijo a los varones también. Tiene que encontrar, identificar aquella herramienta que le pueda llevar a la relajación y entonces utilizar eso. Es muy importante. Así que, por dar algunas recomendaciones, y termino con esa recomendación repitiendo lo que ya dije aquella vez, no hay mejor manera, estoy hablando humanamente, desde el punto de vista científico, no hay mejor manera de estimular al cerebro a la relajación que la actividad física. Partiendo de un estiramiento físico o caminata. Caminata es mejor todavía. ¿Por qué? Porque estimula cierta parte del cerebro para activar hormonas que contrarrestan el estado de estrés, de ansiedad y también la depresión, ni qué decir. Por lo tanto, actividad física. Si te encontrás en un estado determinado negativo, sospechás que estás en un estado de estrés, de mucha ansiedad, hasta te dicen que probablemente estás en depresión, planifica 3 semanas de seguido, sistemáticamente, media hora todos los días, a la tardecita, y vas a darte cuenta de la diferencia 5 días después. En algunos casos, 10 días después, empiezas a sentir la diferencia. Así que, muy bien, hasta aquí quiero poner pausa y entonces dejar espacio para preguntas. Excelente. Ahí el doctor Benjamín, adelante. Yo le quiero preguntar algo al licenciado. Sí. Yo estoy distribuyendo así mi tiempo. Trabajo bastante. A veces llego a trabajar hasta 12 horas por día. Pero sí o sí, yo me levanto temprano, camino media hora. Utilizo caminata en este cambio de clima. Pero si hace calor, afuera. Tengo un parque, no es muy grande, pero suficiente para caminar. Y a la tardecita, otra media hora, sí o sí, 1 hora por día. Y no sé, esta distribución, ¿qué le parece a usted? Cada cuerpo tiene su resistencia propia, los límites también ciertamente. Si usted está encontrando una relajación, beneficios en ello, sin afectar lo que son importantes en cuanto a cuidado, atención a la familia, pues excelente. De hecho que es una recomendación más que podría haber agregado justamente, y agradezco por mencionar, en cuanto al espacio de tiempo que dedicamos para descansar.
Por lo tanto, es muy importante ciertamente respetar el ritmo biológico, el ciclo de sueño es muy importante respetar porque de eso depende el equilibrio también hormonal y neuronal, literalmente, en ambos casos. Así que qué bueno saber de que usted está con un espacio importante de actividad física. Lo que sí sería importante tener un poco de cuidado si es que está descansando lo suficiente. Sí es interesante observar de que son 5 etapas dentro del ciclo de sueño y algunos hablan de 1 a 1 hora y media de tiempo para cada etapa del ciclo de sueño. Si hablaríamos de 1 hora y media, estamos hablando de 7 horas y media sin incluir ese espacio de tiempo que nos lleva para conciliar el sueño. Por eso se habla siempre de 8 horas, por cierto, ¿verdad? Pero si hablaríamos de 1 hora, serían 5 horas, sumado a el espacio de tiempo que me lleva a conciliar el sueño, a entrar directamente en el sueño, ¿verdad? Así que es muy importante, por eso se habla también mínimo 6 horas, se suele hablar. Ok. Yo me preparo así para dormir. Generalmente me voy a las 10 de la noche, 9:30, a veces, cuando estoy muy cansado, me voy, me preparo, no duermo enseguida, ¿verdad? Me preparo ya para dormir, pero sí duermo muy bien, siempre sí o sí, más de 6 horas mínimo lo que duermo bien. ¡Qué bueno! Estoy muy cansado. Sí. Tengo otra pregunta, pastor. Usted estaba hablando que las mujeres son mucho más espontáneas. Pues yo me doy cuenta. De repente voy a contar a tu esposa una cosa y inmediatamente te dice una cosa. Y esa interconexión que usted estaba hablando, yo creo que a eso apunta. Por eso ella no es que no que quiere ser imprudente, nada de esas cosas, sino ella es así, es rapidísima. Por esa razón es lo que yo estoy. ¿Está correcto? Correcto, correctísimo. Así mismo. Ahora, fíjese que si por combinación temperamental tiene sanguíneo, colérico, colérico, sanguíneo, es decir, una mujer sanguínea colérica o colérica sanguínea son mucho más espontáneas todavía, mucho más prácticas todavía, mucho más acelerada todavía, aunque suena un poco feo diríamos eso, pero si tiene esa combinación temperamental es mucho más intenso, es mucho más todavía, ciertamente. Porque en una oportunidad un amigo mío me dijo, cuando vos te sentís apretado o qué sé yo, despistado, vamos a decir así, pero hay que decirle a la esposa, decirle, porque inmediatamente te da una solución. Sí. Bueno, de repente, no sé si escuché completamente porque de repente me escuché entrecortado esa última parte. Es muy importante de ello cuando se trata de una mujer sociable y firme, de carácter firme, de voluntad firme, probablemente sea entonces sanguínea, colérica, uno de los dos temperamentos. En ese caso, con mayor razón se recomienda escucharla, dejar que hable todo, dejar pasar el rato si es que me afectó lo que dijo, dejar pasar el tiempo hasta que se calme y entonces decirle lo que ha molestado, sin acusar, sin calificar, sin comparar con nadie, por supuesto, sino expresando el pesar interno, de hecho, ¿sí? Por esa razón se recomienda precisamente eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Una consulta? La profesora Elena. Buenas noches, ¿qué tal? Muy Buenas interesante noches, su oración.
la vez pasada lo pude escuchar la última parte, me dio una sugerencia que lo llevé a cabo, de hecho me ayudó mucho. A mí me Qué costó bien. muchísimo quedarme en casa, estaba acostumbrada a hacer muchas actividades y me costó muchísimo, llegó a alterarme el ciclo del sueño, dormía muchísimo, o de repente a veces otra vez esa ansiedad porque todo esté impecablemente ordenado, todo esté impecablemente limpio. Y empecé a hacer actividad física, a salir un rato al sol, a caminar, a ir a recoger frutos al campo, y eso me ayudó bastante, y sobre todo ordenar un poco de vuelta mis actividades, levantarme más temprano, tratar de llevar un ritmo, y sobre todo lo de hoy también yo lo tomé, el tema de delegar un poco y relajarme más. A veces me cuesta mucho, a veces en mi casa vivimos mi esposo y yo nomás, a veces él ayuda y siempre yo directamente cuando termina de arreglar la cama empiezo yo a ordenar porque no se hizo a mi manera o como yo hubiese querido, y a veces también me doy cuenta que eso es un error de parte mío, a veces no dice nada y directamente ya no lo hace, y esa es la parte que a veces más me cuesta, que si yo no lo hago me parece que no está tan bien hecho, y eso lo tomé hoy. Muy bien, me alegra de que haya sido útil. Es muy importante en realidad para nosotros los varones ayudarnos a recordar, porque cuando estamos enfocados en algo, más rápidamente nos olvidamos de otros elementos. De ese lado, es muy importante repetirle, recordarle y repetirle al varón aquello que se le haya encomendado o se le haya delegado. Qué bueno, importante delegar. El ciclo de sueño sería, a mí, por ejemplo, en lo personal, cuando no soy de exteriorizar mucho lo que siento, muchas veces soy yo de saber yo nomás lo que me pasa, de no charlarlo con nadie. He tratado de buscar últimamente a alguien, una amiga, me hizo bastante bien, pero me cuesta mucho exteriorizar lo que siento. Pero sí me doy cuenta que cuando no me siento bien o estoy muy cargada, yo duermo muchísimo. Ponerle, me levanto a las 10 de la mañana, almuerzo, vuelvo a dormir toda la tarde y a veces a las 9 de las 10 ya estoy de vuelta durmiendo. Eso quería consultar, del por qué a veces uno duerme mucho. Ok, eso me da idea de probablemente cuál sería la combinación temperamental que usted tiene. Dependiendo de determinadas combinaciones, hace que la persona o sea extremadamente imparable en un estado depresivo, en un estado de ansiedad, o que le dé la tendencia a querer dormir nomás. De hecho que debido a que sospecho una cosa, puede ser que me equivoque. Estaba usted por muchos años muy activa, ahora paró y esa realidad hace que el cerebro busque manera de encontrar nuevo equilibrio. Antes estaba muy activo el cerebro, ahora no encuentra en qué ocuparse tanto el cerebro, por lo tanto, la tendencia es llevarle a un escape emocional para que se relaje. Entonces le induce a la persona, al propio cerebro, a dormir, dormir, dormir. Podría ser un mecanismo defensivo, en otras palabras. O si es tiene que ver con un estado depresivo, un estado de estrés crónico, partiendo de ahí. No quiero hablar de estado depresivo ahora. Si es un estado de estrés crónico, dependiendo de su combinación temperamental, puede darle naturalmente eso de querer dormir. Pero es muy importante limitarse en eso también, porque eso puede ser contraproducente a largo plazo, el dormir mucho. Muchas gracias. Sí, de hecho yo trabajaba en una escuela, de noche estudiaba, los sábados también, estaba con muchas actividades y en mucho movimiento todo el tiempo. Y aparte que yo soy una persona que disfruta mucho salir, yo venía del trabajo y relajarme era ir a pegar una vuelta, a dar un paseo, y eso era mi ritmo de todos los días. Y de repente me quedé en casa y costó muchísimo, de hecho me sigue costando porque tengo mi familia lejos, no puedo verlos, eh, y me costó bastante quedarme. Yo creo que me afectó bastante y me sigue afectando. Trato de
de hacer las cosas. Me gusta mucho leer, trato de leer, pero hay días que ni siquiera eso disfruto, porque lo que más me cuesta es estar en casa las 24 horas. Otra pregunta. Wow. Sí. Tengo otra pregunta, licenciado. Uh-huh. Hay gente que ve demasiado esta noticia, por ejemplo, de coronavirus. Todos los días les gusta. ¿Qué produce a las personas que... A mí no me gusta eso, a mí no me gusta ver demasiado. Solo de vez en cuando, y no sé si mi mente está muy ocupada por otras cosas, por mi trabajo, por otras cosas, ¿verdad? Porque yo tengo algún estudio también. Pero ir a ver la noticia a mí me hace mal, sinceramente. Las cosas que se repite demasiado, parece que ellos quieren venderte algo así yo interpreto, ¿verdad? No sé, a mí no me agrada. ¿Qué pasa con la gente que le gusta demasiado? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿A qué se debe esto que solamente, o sea, quiere saber de todo, ¿verdad? Por ejemplo, esta coronavirus que está de moda, ¿verdad? Uh-huh. Yo quiero escuchar una vez, solo de vez en cuando, y así, algo que, vamos a decir, racionalizado, ¿verdad? Sí, hay mucha subjetividad en los medios de comunicación, lamentablemente. Hay mucho subjetivismo, ¿no? Hay poca, poca información. No voy a decir poca, pero voy a enfocarme más en el subjetivismo. Hay muchas informaciones que te venden como si fuera algo muy peligroso, que está tan grave, que hay que tener cuidado intencional. Por un lado, hay una intención de... crear cierto temor a la gente como para que tenga cuidado, pero van al extremo de subjetivizar, dando informaciones incompletas, no reales completamente. Así que eso a algunas personas susceptibles le afectan mucho más profundamente. Personas que están en un estado emocional negativo le afecta mucho más profundamente. Ahora, hay una realidad en algunas personas, cada quien somos diferentes, que algunas personas somos mucho, algunas personas, voy a decir, son muchos de investigar y observar qué está sucediendo en la sociedad y después utiliza para advertirle a otros. Es decir, busca información para analizar y advertir a otros. Pero sin embargo hay otras personas que por su temor interno está pendiente de qué sucede, qué más sucedió, quién murió, quién no murió, quién se enfermó, quién no se enfermó, cuántos se enfermaron y cuántos se recuperaron. Y eso es a causa del temor que tiene. Lo único que está haciendo es empeorar su realidad. De ese lado es muy importante también tener mucho cuidado, analizarse uno mismo. ¿Cuál es su objetivo al mirar? Ahora, hemos hablado la última vez de esto, de ese punto, de que Dios nos manda a que carguemos en nuestra mente todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dios nos manda a cargar lo positivo en nosotros y no lo negativo, no sea que nos afecte precisamente. Si alguien tiene alguna consulta más para compartir, luego vamos a cerrar con una oración. Ya el pastor puede hacer antes porque entendemos sus ocupaciones también y su tiempo. ¿Alguna pregunta más? Licenciada Daisy. Está la compañera Liz Vallejos también. Ella es facilitadora de misión auxiliar, está participando con nosotros también. El pastor Severiano también. Si alguien tiene alguna consulta, si no tenemos más consulta, voy a pedirle al pastor para que ore. Bueno, licenciada Daisy, adelante. Sí, buenas noches. Yo creo que esta es mi oportunidad de consultar al licenciado, el más indicado, el psicólogo, en saber. Usted mismo hablaba de la sensibilidad de la mujer. Se habla mucho de que las mujeres es más sensible cuando están en sus días. ¿Y qué hay de cierto en eso? Y si fuera cierto, ¿cómo podríamos paliar eso o algún consejo sobre eso? Muy bien, buenas noches, licenciada.
La progesterona y el estrógeno son dos hormonas que van alternándose en su trabajo mensualmente, de hecho, en el organismo femenino. El estrógeno es favorable al estado emocional de la mujer. El estrógeno va subiendo de nivel, su nivel es muy prolongado en cuanto a su proceso, que le lleva 12 a 14 días llegar a un pico elevado cuando se da la ovulación, y entonces terminó su trabajo y vuelve. En ese periodo de tiempo es mucho más favorable para la mujer el estado emocional, porque el estrógeno ejerce una influencia positiva. Al bajar el estrógeno empieza a subir la acción de la progesterona. La progesterona otra vez le lleva también exactamente 14 días. El estrógeno varía mucho en cuántos días, pero la progesterona es exacto según la ciencia. 14 días va subiendo. La progesterona, obviamente sabemos lo que prepara la pared del útero, y prepara no solamente la pared del útero, ejerce influencia sobre todo el cerebro y sobre todas las hormonas con el fin de albergar un nuevo ser. Así que el cerebro va preparándose para trabajar por dos cuerpos, literalmente, por si hubiera una fecundación, ¿sí? Por lo tanto, repito, el estrógeno ejerce influencia, repercute en el funcionamiento de todo el cerebro y hormonalmente, endocrinológica y neurológicamente, como se diría. Ahí viene la realidad de que a causa del efecto, o mejor dicho, de la acción de la progesterona, eso hace que la mujer vaya teniendo cada vez más niveles de hormonas que le predisponen a la irritabilidad, a la impaciencia, al mal humor, a la sensibilidad, etcétera, etcétera, reacciones que se manifiestan en el comportamiento, ¿sí? Un estado emocional que repercute en el comportamiento. Cuanto más sube de nivel la progesterona, a los 14 días, si no hubo fecundación, pues terminó el trabajo de la progesterona y baja. Pero hasta entonces será un tiempo de dificultad. No sé si a eso apuntaba la pregunta. Sí, así mismo, a eso. ¿Y hay algo que se pueda hacer con eso? El ambiente favorable, el trato en el entorno. Si en esa etapa es mejor evitar a personas desagradables, es mejor evitar situaciones desagradables, es mejor evitar enredarse con nadie, es mejor frecuentar con personas agradables, personas con quien usted se sienta aceptada, amada, escuchada. Mejor buscar aquellas actividades que la relaje, que le haga sentir bien. Ambiente favorable en la casa. Obviamente los de la casa necesitan tener esa información para tener mucho cuidado en esa etapa precisamente con la mujer, ¿verdad? Y eso implica que tengo que recordar, tengo que tener presente siempre. Ojo que yo siempre, desde que me casé, tuve que marcar en el calendario cuándo le bajó, y entonces hago mis cálculos cuándo, por ahí, etcétera, porque eso me ayuda a recordar, si no me olvido, porque es la única manera para que tenga yo presente esa realidad de mi esposa, o si no iba a ir al aporte conmigo, ¿eh? Muy bien, licenciado, muchas gracias. De paso también entonces ya presencia y ya Ok, ahí veo. Mi saludo a mi marido. Cuando se escucha de un especialista, pues es otra cosa que cuando uno dice nomás. Entonces, pues... Gracias, licenciado. Con mucho gusto. La verdad que esto nos ayuda y nos despierta también a los esposos principalmente, escuchar esto. Si alguna consulta, alguien tiene alguna pregunta más que participar, estamos llegando
a 1 hora. El licenciado tiene compromiso también para las 9, entonces no queremos más tomar su tiempo. Y si no hay más preguntas, para cerrar con una oración, si tienes algo más que agregar, licenciado, ya a tu cargo. Bien, gracias, gracias. Creo que, no sé si hay una mano levantada o es un aplauso ahí. Lisa. Lisa, adelante. Creo que no. Ok. ¿Qué mejor que recordar las palabras del Señor que nos lleva a analizar? Y siempre vuelvo, no recuerdo si la vez pasada mencioné, pero quiero resaltar Salmos 139, que tengamos como una oración siempre, porque ni nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, que a veces ni no nos damos cuenta de nuestro estado real, y mucho menos los demás. Por eso es muy importante elevar esa, como una oración, ese pasaje que encontramos en Salmo 139. ¿Por qué razón? Porque tengo una responsabilidad delante de Dios de cuidar los corazones, mucho más el corazón de mi cónyuge. Por lo tanto, si yo estoy en un estado emocional negativo, más fácilmente actúo en la carne y voy a terminar dañándole al que está cerca mío. Por esa razón, tenemos que orarle a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad o carnalidad. Y guíame en el camino eterno. Licenciado, queremos escucharle a la hermana Lisa Vallejo. Ella pidió hace rato. Ok, adelante. Adelante, Lisa. Quería agradecer, muy buena la charla y muy instructiva y que realmente muy interesante. Eso nomás. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias. Cerramos con una oración, licenciado. Y desde ya Muy bien. te agradezco. Muchísimas gracias por el tiempo. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que nos regalaste. Gracias, Dios, porque tú en ti se alberga la sabiduría y de tu presencia te pedimos, Señor, que hagas fluir tu sabiduría, tu gracia sobre cada uno de nosotros, para que cada momento de cada día podamos, Señor, entender los pasos que debemos dar, las palabras que debemos de dar, las respuestas que tenemos que brindar, la actitud que debemos de tener, oh Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, puedas guiar nuestros pasos momento a momento y guardarnos en ti para no caer en la carnalidad y pecar contra ti dañando a otros. Te pedimos, Padre, tu cobertura, te pido tu guía, tu cobertura y tu dirección sobre cada uno de los que están conectados en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a todos los participantes y oportunamente vamos a estar avisando a una próxima conferencia. Gracias, que Dios bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga.